Buenas tardes a todos y a todas. Señor director de la cátedra, Emilio Balaguer, profesor Manuel Atienza, representantes de directora de Ribera Salud, querido Antonio, director también de la cátedra por Ribera Salud, profesora Rosa Ballester, catedrática emérita, querida amiga, viuda del profesor Emilio Balaguer, alumnos, alumnas, queridos amigos. Bueno, yo en primer lugar quiero dar las gracias al director de la cátedra, al profesor Macario Alemán, por haberme invitado a la segunda conferencia Emilio Balaguer, que tiene lugar en el seno de la cátedra de bioética Emilio Balaguer. Como muchos de ustedes saben, y si no lo explico, las cátedras universitarias son un convenio institucional entre la Universidad de Alicante y una empresa o una institución. En esta ocasión y para la financiación de esta cátedra contamos con Ribera Salud, que gestiona gran parte de los hospitales de la provincia de Alicante, y a través de ese convenio estas empresas o instituciones ponen en manos de la universidad labores de formación, divulgación, extensión universitaria y transferencia en una materia en concreto. Tenemos más de 30 cátedras en la Universidad de Alicante, pero esta es especialmente grata y yo creo que ahora, en estos momentos, especialmente oportuna para la Universidad de Alicante. Por dos razones. Por un lado, porque contamos en la Facultad de Derecho con los mejores expertos en temas de ética y de bioética, como es su máximo exponente, el profesor Manuel Atienza, pero también todos los compañeros de filosofía del derecho que trabajan, como todos ustedes saben, muchos de vosotros alumnos, en la teoría de la argumentación jurídica, que es su gran aportación al mundo jurídico, pero también en cuestiones éticas cada vez más importantes en el mundo actual. No ya por la defensa de los derechos fundamentales, que todos conocemos por el constitucionalismo, sino que las novedades actuales digitales, de inteligencia artificial, los avances científicos, los avances tecnológicos nos sitúan a los individuos y a los estados ante dilemas importantes de ética y de bioética. Por eso, con el nombre de justicia genética, el profesor Manuel Atienza es el conferenciante elegido por la dirección de la cátedra para la segunda conferencia Emilio Balaguer. Decía también que es especialmente oportuno porque, como todos ustedes saben, hace apenas un mes fue autorizada para la Universidad de Alicante el grado de Medicina. Ya tenemos y contamos en nuestra universidad con el grado en Enfermería, con el grado en Nutrición, con el grado en Bioingeniería Biomédica, y también muchos de los compañeros que trabajan en la Facultad de Ciencias trabajan en temas de biomedicina, entre ellos nuestro candidato a Premio Nobel, Francis Mojica. Por eso una cátedra de bioética es importante para la Universidad de Alicante y además oportuna en este momento. Muchas gracias. La segunda conferencia Emilio Balaguer sobre bioética corre a cargo de Manuel Atienza, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante. El profesor Atienza es uno de los juristas más destacados actualmente en el ámbito hispanoamericano. A lo largo de 5 décadas ha llevado a cabo una ingente labor docente, investigadora y de impulso de la disciplina jusfilosófica y en general de la universidad. En el ámbito docente, Atienza ha sido profesor en las universidades de Oviedo, Autónoma de Madrid, Valencia, Palma de Mallorca y Alicante. Además de su participación en innumerables cursos de formación de posgrado y grado en otras universidades de España y en el extranjero,
Merece ser destacado ahora la dirección en el prestigioso máster de argumentación jurídica que, como título de posgrado, lleva ya 19 ediciones y el haber dirigido más de 20 tesis doctorales. En esta dimensión docente, recordar por último la difusión e importancia que para varias generaciones han tenido los manuales de introducción al derecho, el sentido del derecho y el curso de argumentación jurídica. Como investigador, Atienza ha publicado incontables trabajos. Si nos limitamos a sus libros, cabría señalar especialmente los siguientes: El derecho como argumentación, Tras la justicia, Sobre la analogía en el derecho, Las razones del derecho, Filosofía del derecho y transformación social, Una apología del derecho y otros ensayos, Comentarios e incitaciones, una defensa del pospositivismo jurídico, La guerra de las falacias, Bioética, derecho y argumentación, y junto con Ruiz Manero, Ilícitos atípicos y las piezas del derecho. Como digo, tratar de hacer la lista exhaustiva de sus participaciones en obras colectivas, ediciones de libros o de artículos publicados resultaría una tarea ardua. Ha hecho estancias de investigador en la Universidad de Buenos Aires, Milán, Harvard, Mainz y Cornell. Fue uno de los fundadores en 1984 y director hasta la actualidad de la revista Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, reconocida internacionalmente como una de las mejores revistas de filosofía del derecho. Ha sido vicepresidente de la Asociación Internacional de Filosofía Jurídica y Social, redactor del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, impulsor de la Asociación I-Latina, Jus Filosofía del Mundo Latino, participando en una infinidad de comités, asesores de revistas especializadas, organizaciones y participaciones en congresos, comisiones de selección de plazas, de tesis, de valoración de proyectos y un largo etcétera. Entre los numerosos reconocimientos que ha recibido como académico se encuentra el haber sido nombrado doctor honoris causa por al menos 10 universidades, entre las cuales se hallan la Universidad Pontificia Católica de Lima, la Universidad de San Marcos de Lima y la Universidad de Buenos Aires. Atienza ha participado a través de sus publicaciones en todos los debates importantes en filosofía del derecho, destacando su obra en el campo de la argumentación jurídica, la cual es una referencia mundial, y en la bioética. En los años 90 del pasado siglo, cuando la bioética española empezaba a desarrollarse, publicó uno de los mejores artículos sobre el tema, Juridificar la bioética, posteriormente recogido junto con otros ensayos en su libro Bioética, Derecho y Argumentación. También temprana fue su participación en la dimensión institucional de la bioética como miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. Junto a trabajos académicos, Atienza ha desarrollado una importante labor periodística, ocupándose, en unos y otros, de casi todos los problemas que han sido objeto de discusión pública en esta materia: la investigación con preembriones, las técnicas de reproducción humana asistida, el aborto, la alimentación forzosa, la clonación reproductiva, el principio de dignidad en la bioética, eutanasia, paternalismo, discapacidad y autonomía, etc. La bioética de Atienza se caracteriza por mantenerse, parafraseando al juez Holmes, en una senda lindada por dos terrenos que se debería evitar pisar. En un lado, una concepción de la bioética reducida a lo jurídicamente decidido o a lo científicamente posible, y, en otro lado, la idea de que la bioética no es de este mundo, por decirlo así, y sus premisas y conclusiones forman parte de una suerte de utopía, ya sea laica o religiosa. Entre la excesiva mundanización y la excesiva idealización, la senda de la bioética de Atienza sigue el camino de la razonabilidad. Razonable es, para Atienza, todo aquello en favor de lo cual se pueden dar razones atendibles por personas que, pese a discrepar en cuestiones ideológicas, están abiertas, de buena fe, a ser convencidas con argumentos. Y tan importante como la idea de lo razonable es su opuesto de lo no razonable, lo cual ha permitido a Atienza iniciar un debate crítico en el que sus puntos de vista se sostienen como lo mínimo que se puede y debe aceptar una vez que se han descartado posiciones irrazonables. Para la cátedra Emilio Balaguer es, en definitiva, un honor y una suerte poder contar con la participación del profesor Atienza en esta segunda conferencia sobre bioética. Muchas gracias, Manolo, por aceptar nuestra invitación.
Gracias a la rectora Amparo Navarro por su participación en el acto. Igualmente, agradezco la presencia de la directora corporativa de investigación del Grupo Ribera Salud, Mercedes Gozalvo, y gracias a todos por su asistencia. Buenas tardes y muchas gracias, Macario. Muchas gracias a la Cátedra Emilio Balaguer y muchas gracias a la rectora. Las palabras que ha dicho me parecen muy acertadas, porque yo creo que efectivamente la bioética en muy buena medida es una rama de la teoría de la argumentación, junto con algunas otras cosas, naturalmente, de conocimiento en cuestiones sustantivas, pero creo que fundamentalmente va por ahí. Me alegra mucho la noticia de que efectivamente vayamos a tener la Facultad de Medicina y espero que efectivamente, bueno, problemas habrá naturalmente para ponerlas en marcha, pero creo que hay medios adecuados, ¿no?, para que sea un éxito, y por lo que yo sé también es una necesidad en el contexto nacional. Hay pocas facultades de medicina, ¿no? Bueno, el tema que yo voy a tratar, el de la justicia genética, es realmente una cuestión sobre la que había escrito un texto, porque un poco antes de la pandemia estábamos en estas y hablando con Macario, que me había sugerido, creo que también me había sugerido el tema, escribí algo, luego llegó la pandemia y ya no pudo llevarse adelante. Entonces lo que voy a hacer, a mí no me gusta leer, pero como lo tengo escrito, y creo que puede ser la forma también más rápida de decir lo que quiero decir, y luego lo he ido repasando últimamente, sobre todo porque tuve la fortuna de ser el presidente de un tribunal que juzgó hace un par de semanas una tesis de doctorado de una italiana, Sara Bonomelli, que escribió una voluminosa y muy buena tesis justamente sobre el mismo tema, lo que me ha permitido un poco ponerme al día y añadirle algunas cosas que las voy a decir como comentarios, diríamos, a mi texto. Y también algo en relación con lo que señalaba nuestra rectora a propósito del papel de la investigación de Francis Mojica, particularmente en la Universidad de Alicante, porque me parece que merece la pena que se reflexione sobre algunas cuestiones. Ahora voy a decir cuáles, en mi opinión. Bueno, empiezo entonces. El hilo del asunto fue una noticia que todos ustedes recordarán, de que en China se había condenado a un genetista, He Jiankui, a la pena de 3 años de cárcel, una multa cuantiosa y la prohibición de por vida de realizar investigaciones genéticas. Hace poco leí que había sido excarcelado He. Como saben, en China, ¿no?, lo que aparece en primer lugar es el apellido, He, y el nombre es Jiankui. El acto ilícito que había cometido y antecedente de esa severa sanción había consistido fundamentalmente en alterar el ADN de los embriones de 2 gemelas para hacerlas inmunes al SIDA, el padre de ella, ¿no?, parecía SIDA, y para llevar a cabo esta manipulación genética o edición genética, como queramos llamarlo, supuestamente habría sido la primera en embriones humanos. Utilizó una técnica denominada CRISPR-Cas9 que tuvo su origen en investigaciones llevadas a cabo en nuestra universidad por Francis Mojica y colaboradores. Y aquí es donde quiero pararme a hacer el comentario que antes anunciaba. Porque yo creo que en España no se le ha dado toda la importancia que tiene cuando uno lee. Yo soy aficionado a leer libros de divulgación científica, de biología. Creo que hay un consenso unánime en que esto es lo más revolucionario que ha ocurrido en muchísimo tiempo y que está teniendo ya. Hoy oía en la radio unos nuevos tomates que habían hecho para que tuviesen cantidades no sé qué de vitamina D, utilizando esta técnica que se originó aquí en una investigación básica, sin la cual naturalmente no hubiese habido la técnica, y sin embargo creo que no se tiene muy en cuenta. Yo no soy alicantino de nacimiento, pero a la gente que viene de visita aquí, ya llevo viviendo mucho tiempo, con Rosa nos conocemos desde hace 40 años, efectivamente, les sorprende muchísimo cuando yo les digo, ¿sabes qué?
Alicante es la cuarta provincia en España. ¿Cómo? O sea, que si uno hiciese una encuesta, ¿verdad?, entre los españoles, pues dirían, Alicante pues será la número 20, 30 o algo así. No, es la cuarta. Bueno, reñido más o menos con Sevilla. Por ahí anda. Cada vez que veo el tiempo en la televisión, yo soy aficionado a la meteorología, entonces uno ve en los mapas prácticamente de todos los telediarios, las temperaturas en Castellón, Alicante, Albacete y Murcia. Alicante no existe. Y tenemos la desgracia de tener políticos, y aquí sin acepción ideológica, porque esto pertenece a la parte neutral de la política, que no se dan cuenta de que esto es importante. Quiero decir, que poner en el mapa a Alicante, quiero decir, que si en lugar de un investigador, yo creo que muy peculiar, yo no lo conozco personalmente, pero me parece que muy peculiar, y muy peculiar por un rasgo de carácter que a mí me ha parecido ver leyendo entrevistas, que es la extraordinaria modestia de nuestro colega Francis Mojica. Bueno, si en lugar de profesor en la Universidad de Alicante hubiese sido en Oxford, Harvard, Yale o incluso en alguna española, como por ejemplo la Pompeu Fabra o la Carlos III, que gastan mucho dinero en publicidad y propaganda, pues no sé si hubiese sido premio Nobel, pero habría tenido muchas más probabilidades de serlo. Quizás lo hubiese sido, y desde luego, por lo que yo he leído, merecería serlo. De la misma manera, en fin, vosotros sabéis, yo soy aficionado, hablo desde fuera, pero parece ser que si la penicilina funcionó y sigue funcionando, parece, pues no fue únicamente porque Fleming lo descubriera de manera más o menos azarosa, no sé qué, sino porque luego hubo quienes pusieron la técnica en funcionamiento. Bueno, aquí se lo han dado a dos técnicas profesoras, digamos, Charpentier y Doudna, en Francia y en Estados Unidos, que por cierto, según dicen algunos también, en realidad la técnica propiamente, digamos, para hacer que funcione, ni siquiera habrían sido ellas, pero su investigación más cerca desde las aplicaciones técnicas, digamos, de lo que habría hecho aquí Francis Mojica. Claro, esta es una injusticia. Desde la Universidad de Alicante, también preguntaba a alguien que sabe sobre esto, ¿qué hubiese pasado si le hubiesen dado el premio Nobel? Yo creo que clarísimamente merecido a Mojica, insisto, no le conozco, nunca hablé con él, etcétera, pues que Alicante se habría convertido de la noche a la mañana en la primera universidad española, lo cual es bastante absurdo, porque naturalmente porque le hubiesen dado al premio Nobel no hubiese sido ni mejor ni peor. Pero vivimos en un mundo en el que también en el campo de la ciencia el dinero y la publicidad y la autopromoción juega un papel destacadísimo, y por eso conviene ser un tanto cautos cuando hablamos de la ciencia y de los grandes valores de la ciencia y la apertura, universalidad, el carácter cooperativo de los científicos, etcétera, etcétera. Bueno, esto no es tan cierto y yo creo que conviene pues darse cuenta, digamos, de ello. Esto viene de lejos. En el año 70 Robert Merton escribió a propósito, ¿verdad?, de la moralidad de los científicos, y establecía una serie de principios, se los leo porque creo que estaban muy bien. Uno era del comunismo, era un poco en broma quizás, aunque él era muy progresista, ¿verdad? Quería decir que todo se pone en común, el conocimiento se pone en común, eso lo llamaba él, el comunismo. Universalismo. Los factores políticos, sociales, etcétera, no tenían que jugar ningún papel. Y el tercero era el carácter desinteresado del conocimiento. No, hay un cuarto. El cuarto era el escepticismo organizado. Probablemente sea lo único que funciona, más o menos, el escepticismo organizado. Hace poco yo leí una entrevista con Higgs, el inventor de los bosones, y él decía una cosa que me pareció terrible. Él decía, hoy en día los físicos utilizan aproximadamente la mitad de su tiempo en autopromocionarse. Claro, Francis Mojica no debe haber usado ni un minuto. Es decir, lo único que le interesa la investigación básica y ya está, y que le dejen trabajar, que por cierto no le han dejado mucho. Y aquí va mi crítica, aprovecho también por mi crítica, digamos, a unas de mis bêtes noires, que es la NECA y las agencias de evaluación. ¿Saben desde cuándo es catedrático Francis Mojica? El rector lo sabe bien. Desde noviembre del 2021. Quiere decir que hubiese merecido ser premio Nobel sin haber llegado
sin haber llegado, ¿verdad?, a la categoría de catedrático. Quizá merezca la pena pensar si las cosas, diríamos, van bien y si tenemos tantas razones para pensar que con el sistema de esto de las acreditaciones hemos mejorado en la universidad o no. Yo soy bastante escéptico sobre esto y, por cierto, no soy escéptico respecto a la Universidad de Alicante. O sea, yo no creo que nosotros seamos peores. Quizás en algunas cosas incluso somos mejores, por lo que yo veo en relación con otras universidades españolas. Pero, en fin, ese es un tema, me parece, que merece, ¿no?, ser reflexionado. Y se me olvidó decir, por cierto, también, esto va a sentar, es políticamente muy incorrecto, pero tengo la impresión de que si Mojica hubiese sido mujer, sus probabilidades de obtener el Nobel aumentarían mucho. Leí un libro que me pasó Macario Alemán sobre la biografía de esta Dudna, que es una de las que lo obtuvo, y se ve el biógrafo con esta concepción edulcorada que tienen los estadounidenses, ¿no?, al hablar de todo y también de la ciencia, pues naturalmente dedica muchísimas páginas, primero a decir que, como saben, en el descubrimiento de la doble hélice, ¿no?, de lo del ADN, hubo una mujer, que fue esta Franklin, que hizo una contribución muy importante, y, sin embargo, digamos, fueron 3, ¿no?, hombres los que recibieron el premio Nobel por el descubrimiento, y como ahora, ¿no?, era una especie de... Ahora se ve que las mujeres también pueden ser científicas, etcétera, etcétera. 2. Yo creo que si el sexo de Francis Mojica hubiese sido otro, pues mejorarían sus expectativas. Pero tengo la impresión de que a él, por otro lado, no le importa nada, porque lo que viene a decir que le dejen trabajar. Y, por cierto, también la NECA dificultó su investigación. O sea, no solamente tuvo dificultades en conseguir financiación, sino que él quería trabajar, creo, con unas arqueas estas las de Santa Pola, y le impusieron que no, que eso no iba bien, que tenía que poner, esta que se usa tanto, una bacteria muy conocida, no me acuerdo cuál es ahora, con lo cual retrasaron naturalmente el descubrimiento, lo que él descubrió, que parece que es que los CRISPR que llamó, pues era una estructura de la inmunidad que generaban las bacterias que habían sido infectadas con virus, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que permitió que acabó, como sabemos, lo de las tijeras estas genéticas, el corta y pega y todo lo demás. Bueno, esa era la primera reflexión que yo quería hacer. Desde un punto de vista moral, el caso He Yang-Kui constituye lo que suele llamarse un caso fácil, lo que los juristas solemos llamar un caso fácil. Los científicos y la opinión pública, prácticamente sin excepciones, consideraron que esa actuación no estaba justificada, y no solo porque era contraria a normas jurídicas y deontológicas previamente establecidas, que lo prohibían inequívocamente, sino además porque esas alteraciones en el genoma suponían riesgos imprevisibles para las gemelas y para sus descendientes, porque tampoco estaba claro que hubiese conseguido blindar a las gemelas frente al SIDA. O sea, la medida en definitiva no era, o por lo menos no del todo, idónea para el fin buscado, y ni siquiera podía considerarse necesaria para lograr ese objetivo. Pues al parecer el virus del SIDA no se transmite a la descendencia si el padre enfermo toma fármacos adecuados. Esto es bien interesante porque para cualquier jurista, filósofo del derecho, se da cuenta que en el fondo aquí de lo que están hablando es de la ponderación, ¿verdad? Que efectivamente que la medida no es ni necesaria ni adecuada. Pues entonces efectivamente la actuación del científico chino carece de justificación. Y sin embargo, yo creo este caso puede servir muy bien para ayudarnos a entender muchos de los problemas éticos que plantea la ingeniería genética. Para ello basta con proceder a un ligero replanteamiento del caso. Pues supongamos que la técnica se ha desarrollado ya de tal manera que es posible un uso seguro de la misma, lo que sin duda ocurrirá antes o después, y está aumentando, digamos, el desarrollo de la técnica prácticamente cada día. Creo que hay miles de laboratorios en el mundo, ¿no?, que la están utilizando. Y que permite no solo curar o prevenir enfermedades, sino manipular e editar el genoma para producir mejoras del tipo alargar la esperanza de vida, aumentar la resistencia física, incrementar la inteligencia, mejorar el carácter de las personas o asegurar la presencia de ciertos rasgos que suelen considerarse deseables, como la altura, el color de los ojos, etc. Sobre esto nadie parece tener tampoco muchas dudas. Cualquier técnica, en principio, puede usarse con distintos fines,
Pero además, en este caso, no parece que sea posible ni siquiera trazar una nítida distinción entre curar una enfermedad y producir una mejora genética. Este es uno de los núcleos de discusión, donde establecer la distinción y si hay realmente una distinción nítida o la cosa queda borrosa. También para los filósofos del derecho, pues recordamos la teoría famosa de Hart, ¿no? Los casos claros, los casos que claramente no entran y los casos de la penumbra. ¿Qué deberíamos hacer entonces? O sea, ¿cómo deberíamos regular el uso de esa técnica? ¿Deberíamos seguir prohibiéndola de manera tajante? O sea, para este fin, quiero decir, manipular embriones humanos. Esto es lo que hizo, por cierto, el convenio de Oviedo. Prohibir todo lo que es la manipulación en la línea llamada germinal, ¿no? Y yo creo que se vio que es un error. Es un error porque, entre otras cosas, pocos países lo han ratificado y porque realmente no está justificado. O sea, que si se siguiese a rajatabla lo ahí establecido, se hubiese puesto un obstáculo a la investigación científica que no está justificado. O sea, una cosa es que haya que, naturalmente, ser cauto y otra cosa es establecer prohibiciones tajantes. Ha pasado con muchas cosas. Creo que la clonación también es otro ejemplo de esto. Quizás deberíamos permitir su utilización, pero únicamente en relación con enfermedades, sino cuando se trata de simples mejoras. Pero claro, puede hacerse esto trazando límites que no resulten arbitrarios o peligrosos, lo de la pendiente resbaladiza, ¿no? El slippery slope, que como saben los estudiantes de argumentación, pues es una falacia, pero depende. No siempre es una falacia, o sea, no lo es si podemos establecer algún límite más o menos claro. Deberíamos permitirla en relación con células somáticas, pero no cuando se trata de células germinales. Otro de los núcleos de la discusión. ¿Estaría justificado, una vez que se haya producido el perfeccionamiento técnico al que antes me refería, sancionar jurídicamente o criticar moralmente a quien actuara como el científico He Jiankui lo ha hecho? O más bien tendríamos que elogiar a quien se atreviera a ir en contra de normas jurídicas o morales socialmente arraigadas, pero carentes de justificación. ¿No estaría actuando ese tipo de científico de manera parecida a quienes en el pasado combatieron prejuicios, injusticias como la esclavitud, el racismo o el machismo, y a quienes consideramos por ello como héroes morales, personas que contribuyeron al progreso de la moral? Si no es así, ¿por qué? Bueno, hay, por ejemplo, diversos autores que piensan que existe el deber ético de desarrollar este tipo, digamos, de propiedades y, por lo tanto, editar genéticamente a las próximas generaciones para que tengan estas características. Savulescu parece ser así el más influyente, que es el director de un instituto de bioética en Oxford, ¿no? Pero no es el único. Sobre la intervención genética y los problemas de justicia, y entiendo por justicia la moral en relación con las cuestiones reguladas por el derecho, grosso modo, las cuestiones morales que afectan con cierta intensidad a los otros, las que trascienden el plano de la mera subjetividad. Sobre eso se ha escrito mucho en los últimos tiempos. A mí aquí me interesa subrayar dos tipos de aproximaciones que pueden encontrarse, a veces en el mismo trabajo, entre quienes analizan esta problemática desde la teoría ética. La primera de esas aproximaciones lleva a la pregunta siguiente: ¿qué solución pueden tener los anteriores problemas y otros por el estilo? De acuerdo con las teorías éticas de las que disponemos o de acuerdo con la teoría ética que considera preferible pues, el teórico de la moral que trata de encontrar una respuesta. Y la segunda aproximación, que es más radical y de alguna manera previa a la anterior, pero yo la voy a tratar después, llevaría a plantearse una cuestión diferente, a saber, hasta qué punto ese tipo de problemas y las respuestas que demos a los mismos ponen en cuestión los propios fundamentos de la moral. Como todo el mundo sabe, no hay un consenso pleno, ni siquiera entre quienes pertenecen a la misma cultura, en cuanto a lo que haya que considerar como correcto o incorrecto, bueno o malo desde un punto de vista moral. Eso no quiere decir, por cierto, que no exista también un amplio campo de coincidencias. En otro caso, la convivencia sería imposible. Pero parece claro que en relación con el anterior conjunto de problemas, las opiniones van desde los más liberales, quiero decir, los más dispuestos a aceptar ese tipo de intervenciones genéticas, lo que no quiere decir que se acepten todos, pero los más abiertos,
hasta los más conservadores, los más propensos a poner límites a esas prácticas o incluso a prohibirlas radicalmente. Y hay toda una rica gama de posturas intermedias. La dificultad estriba en que necesitamos llegar a algún acuerdo, a alguna regulación de la materia, que, entre otras cosas, sirva como guía también para los científicos. ¿Qué puede hacer entonces la teoría moral? ¿De qué manera podría contribuir, si es que puede hacerlo, a esclarecer las opiniones morales de la gente y a llegar, por tanto, a una respuesta en relación con esa problemática tan acuciante? Pues bien, las discrepancias a las que me he referido se dan también, como es fácil de imaginar, entre los propios teóricos de la moral. En ese ámbito nos encontramos igualmente con liberales y conservadores, o más o menos liberales o conservadores, y además no hay tampoco unanimidad entre los estudiosos de la moral en cuanto a cómo hayan de entenderse en un plano más abstracto las teorías morales. Puede tratarse, no son todas, pero creo que son las 3 más relevantes, de éticas del deber, como la kantiana, que establecen que hay ciertas obligaciones morales independientemente de que tengan para nosotros buenas o malas consecuencias, de que promuevan o no nuestros intereses. Ya recuerdan el lema kantiano, ¿no?, de fiat justitia fiat mundus. Primero. Segundo, las éticas consecuencialistas, tipo las utilitaristas, que nos dicen que debemos atender fundamentalmente a las consecuencias, y a su vez, naturalmente, hay muchas maneras de entender las consecuencias. Y finalmente, las éticas de la virtud, como las de inspiración aristotélica, y últimamente están muy en boga, o sea que la idea de la ética tendría que ver sobre todo con lo de construirse un carácter moral adecuado. Y también hay teorías éticas que combinan, y en diversas formas, elementos de las anteriores. Pero todas esas discrepancias son compatibles, afortunadamente, con la existencia de un amplio consenso generado en torno a lo que se ha llamado los principios de la bioética, que vienen a constituir algo así como una plasmación en un campo concreto de los grandes principios de la ética. Como saben, el origen en los años 70 es el Senado de los Estados Unidos estableció una comisión para que se pusieran a investigar cuáles tendrían que ser esos principios de la bioética, y se llegó a un acuerdo que puede y se suele interpretar a veces por parte, ¿no?, de los bioeticistas de manera distinta, pero sustancialmente yo diría que coincidentes, ¿no? O sea que esos principios entonces parecen compatibles con cualquier concepción de la ética, lo que explica el consenso, pero hay también, como les decía, ciertas discrepancias. Tal y como yo creo que se podrían entender esos principios, tendríamos 4 principios fundamentales, cada uno de los cuales vendría a ofrecer una respuesta a una de las grandes preguntas de la bioética. 4, entonces. La primera es quién debe decidir en ciertas situaciones de conflicto: el enfermo, el médico, los familiares, el investigador. Y la respuesta a esto es el llamado principio de autonomía, que podría formularse así: cada individuo tiene derecho a decidir sobre aquello que afecte a su vida, a su salud o a su bienestar. Segunda pregunta: ¿qué daño y qué beneficio se puede o se debe causar? La respuesta, el principio que yo llamo de dignidad. Los autores, digamos, esos principios lo llaman de otra manera, pero creo que es adecuado lo del principio de dignidad. ¿Qué diría esto? Ningún ser humano puede ser tratado como un simple medio. Tercera pregunta: ¿cómo debe tratarse a un individuo en relación con los demás? Ellos lo llaman el principio de justicia. Creo que es mejor el principio de universalidad. Todos son principios de justicia o de igualdad, y se formularía así: quienes están en las mismas condiciones deben ser tratados de manera igual. Y finalmente, la cuarta pregunta sería ¿qué debemos conocer al respecto? Y la respuesta es el principio de información, que diría que todos los individuos tienen derecho a saber lo que afecte a su vida, a su salud o a su bienestar. Con esto podrían solucionarse los casos fáciles, que los juristas solemos llamar casos fáciles, y que constituyen naturalmente pues la mayoría de los casos que se nos presentan, que se le presenta a un médico, que se le presenta a un investigador y a un jurista. Pero no los casos difíciles, que son los que surgen cuando se produce un cúmulo de circunstancias que parecen desafiar los anteriores principios. Claro, estos principios que yo llamo secundarios no quiere decir que sean exactamente la derogación de los anteriores, porque entonces, claro, los anteriores servirían de muy poco, sino que serían excepciones justificadas. Y los llamo secundarios porque habría que justificar que efectivamente se dan algunas de las circunstancias que ahora voy a indicar,
para que, por ejemplo, en lugar del principio de autonomía entrase en función otro, el principio secundario, de la dignidad, pues un cierto principio utilitarista, etc. Serían estos los secundarios. El primero, el principio de autonomía, el principio de paternalismo. Esto, el mayor experto en España es Macario Alemany, que diría: es lícito tomar una decisión que afecta a la vida, a la salud o al bienestar de otro si este último está en una situación de incompetencia básica, si se puede presumir que racionalmente consentiría si cesara la situación de incompetencia. O sea, fíjense que en realidad es combinar los anteriores, ¿verdad? La idea de consentimiento, respetar la dignidad, etc. Segundo principio secundario, el principio de utilitarismo restringido, que diría: es lícito emprender una acción que no supone un beneficio para otra persona, incluso que le suponga un daño, si con ella se produce, o es racional pensar que podría producirse un beneficio apreciable para otro u otros, B, se cuenta con el consentimiento del afectado o se puede presumir racionalmente que consentiría, y C, se trata de una medida no degradante. En tercer lugar, el principio de la diferencia, que se enuncia: es lícito tratar a una persona de manera distinta que a otra si la diferencia de trato se trata en una circunstancia que sea universalizable. Quiere decir que no puede ser el motivo la raza, la condición social, etcétera, etcétera. B, produce un beneficio apreciable en otra u otras personas, y C, se puede presumir racionalmente que el perjudicado consentiría si pudiera decidir en circunstancias de imparcialidad. Y el cuarto, el principio del secreto. Es lícito ocultar a una persona informaciones que afectan a su vida, a su salud o a su bienestar, por ejemplo. Se respeta su personalidad. Hay casos de un enfermo, que sería sencillamente un ejercicio de crueldad, decirle algo que sabemos que por sus características psicológicas lo único que le va a producir es más sufrimiento, ¿verdad? O si con ello se hace posible una investigación a la que se ha prestado su consentimiento, ¿no? Las investigaciones de ciego, doble ciego, etc. Bueno, estos principios no son todavía suficientes para solucionar los problemas de la bioética, en particular los más difíciles, claro, pero proporcionan lo que podríamos llamar una base útil. A partir de ellos tendríamos que configurar reglas, o sea, pautas más específicas que pudieran derivarse coherentemente de esos principios. ¿Cuáles serían entonces esas soluciones? O sea, si aplicamos este conjunto, ¿verdad?, de principios, esta metodología, las soluciones en relación con las cuestiones de la intervención genética que, como veíamos, que había que plantear a partir del caso G. Pues bien, yo creo que la aplicación de esos principios, lo que supone un ejercicio complejo de ponderación, nos llevaría a sostener una posición más bien liberal, abierta, considerablemente abierta, aunque naturalmente con ciertos límites. Así, habría que justificar, yo creo, una manipulación genética que con garantías evite una enfermedad, sobre todo si es de cierta gravedad, los casos de la enfermedad de Huntington, lo que suele ponerse, y algunas otras. ¿Verdad? Me parece que sobre eso ninguna persona razonable tendría que poner, ¿no?, un obstáculo. Habría que justificar una manipulación genética, e incluso, aunque eso suponga actuar sobre células germinales, incluso probablemente habría que, para erradicar una determinada enfermedad. Y este es uno de los problemas del convenio de Oviedo. Diríamos, se les pasó la mano, ¿verdad?, a la hora de prohibir. También habría que admitir seguramente mejoras genéticas que eviten que un individuo se sitúe, en cuanto a su inteligencia, condiciones emocionales o aspecto físico, por debajo de un cierto umbral de normalidad. Esto plantea muchísimos problemas, por ejemplo, a propósito de la sordera, ¿verdad? Que hay una institución, una asociación que considera que esa es una cultura y que los sordos, o algunos sordos, quieren tener hijos, descendencia sorda, porque si no se perderían algunos rasgos culturales. En fin, es un tema que se está discutiendo, pero, en mi opinión, no está justificado. O sea que estaría justificado, efectivamente, la manipulación genética, ¿no? Al igual que las mejoras que contribuyan en general a proveer a los individuos de lo que suele entenderse por bienes primarios. Es un concepto que viene de la filosofía moral de John Rawls, ¿no? O sea, aquellos bienes que son condición para el desarrollo de cualquier plan de vida, que si no cuentas con ellos, sencillamente no puedes desarrollar un plan aceptable, ¿no?, de vida. No se podría intervenir genéticamente para predeterminar
aunque se condicione, y naturalmente que condicionamos a nuestros hijos, ¿no?, a nuestros descendientes, inevitablemente. Pero no se podría determinarlo de la forma de ser o de vivir de un individuo, pues, por ejemplo, para hacer de él un atleta, un pianista, un matemático, un filósofo del derecho o una persona sumisa. Eso es lo que no cabe. Los padres no gozan de una libertad irrestricta en relación a qué tipos de rasgos deberían evitarse o fomentarse en los hijos. Para nosotros quizás sea algo completamente razonable y obvio. Para los estadounidenses no. Por eso es por lo que se insiste mucho en la literatura, que claro, la mayor parte de las cosas que se escriben pues están escritas por estadounidenses, ¿no?, para los cuales, como sabemos, de autonomía y los padres pueden decidir y todo lo demás es muy importante. Y lo que suele escapar también de este tipo de trabajos, pero en mi opinión es fundamental, no es aceptable una mejora genética que no sea de acceso universal. El principio de igualdad yo creo que es clave. Todo lo cual es, por supuesto, debatible y es debatido y tendría que ser precisado de muchas maneras para que pudiera servir como una guía a la hora de establecer una muy necesaria regulación, y muy difícil, por cierto, regulación. Pero mi análisis no se va a centrar en esto, sino en la otra dirección que antes les había anticipado. Lo que aquí más me interesa es lo que antes llamaba la aproximación más radical, dirigida a dilucidar si o hasta qué punto el uso de la ingeniería genética supone un desafío a nuestra concepción de la moral, la que vinculamos con la modernidad y la ilustración. Esta es, por ejemplo, la perspectiva que ha adoptado Habermas en varios trabajos de hace ya un cierto tiempo, más de 2 décadas, y que desde entonces han sido ampliamente discutidos. Habermas se opone en ese trabajo del 2001 a lo sostenido, o sea, antes de que se hubiese desarrollado la técnica CRISPR. Probablemente ahora lo vería todavía de manera como algo más peligroso, ¿verdad? Se oponía a filósofos liberales con los que coincide por otro lado en muchísimos aspectos, como por ejemplo pues Dworkin, ¿verdad?, que son los que defienden las tesis a las que más o menos yo acabo de referirme. Pero Habermas no parte de una concepción tradicional de la moral, sino que él ha defendido una ética llamada discursiva, según la cual las normas moralmente justificadas son aquellas cuyas consecuencias puedan ser aceptadas por todos los afectados. Ese sería el principio fundamental de la ética, al que deberían llegar por consenso los participantes en un discurso racional que presupone la existencia de individuos dotados de autonomía y que se reconocen mutuamente como iguales. O dicho de otra manera, presupone la existencia de agentes morales, lo que entendemos agentes morales, libres e iguales, o aproximadamente libres e iguales. Aunque Habermas acepte tanto lo que a veces se denomina aborto eugenésico, como la eugenesia negativa, la que tiene como finalidad evitar una enfermedad, sin embargo, su postura es radicalmente opuesta a la selección de embriones y a la eugenesia positiva, o sea, la que persigue obtener una mejora, y aunque ella no se lleva a cabo por imposición estatal, o sea, aunque se trate de una eugenesia liberal, ese es el término que ha entrado en circulación, eugenesia liberal, no impuesta por el Estado, digamos por los padres, son los padres los que deciden. Y la razón que tiene para pensar así es que él considera que el trato que demos a la vida humana antes del nacimiento afecta a nuestra autoconcepción como especie. La naturalidad del nacimiento, escribe, la indisponibilidad de lo natural, el proceso contingente de la fecundación, es condición necesaria para poder sentirnos libres, esto es, para poder reconocernos como autores de nuestras vidas y cada uno de nosotros de igual condición que los demás, de manera que la manipulación genética del embrión, en definitiva, socavaría los propios presupuestos de la moral, con sus propias y no siempre transparentes palabras. Las intervenciones eugenésicas, o sea, de Habermas, no mías pues, las intervenciones eugenésicas perfeccionadoras menoscaban la libertad ética en la medida en que fijan a la persona afectada a intenciones de terceros que rechaza, pero que al ser irreversibles le impiden comprenderse espontáneamente como el autor indiviso de la propia vida. La convicción de que todas las personas asumen el mismo estatus normativo y se debe un reconocimiento recíproco simétrico entre ellas parte de la reversibilidad fundamental de las relaciones entre seres humanos. O sea,
que si admitiésemos la manipulación genética, nosotros no podríamos considerarnos como autores de nuestra propia vida, dejaríamos de ser agentes morales, individuos libres y aproximadamente iguales entre nosotros. Otro autor que ha escrito también en contra de la eugenesia liberal es Michael Sandel, uno de los más mediáticos filósofos de los últimos tiempos, y que critica el liberalismo político porque él considera que la justicia no puede basarse únicamente en la autonomía individual, sino que depende también de alguna concepción de la vida buena, de una noción sustantiva del bien. Sandel, como saben, está entre los filósofos comunitaristas, ¿verdad? Idea del bien vinculada a una sociedad dada, a una comunidad. Una idea que se suele expresar con la fórmula de que, al contrario de lo que sostienen los liberales, lo bueno, según Sandel y estos filósofos comunitaristas, lo bueno tiene cierta prioridad sobre lo correcto. Sandel no está de acuerdo con el planteamiento de Habermas, porque Sandel considera que una ética de la autonomía y de la igualdad, sería la habermasiana, no puede explicar lo que tiene de malo la eugenesia, pero sí que comparte Sandel con Habermas la tesis de que para pensarnos como seres humanos debemos atribuir nuestro origen a un comienzo que escape a toda disposición humana, que no podamos controlar. Por eso, la razón fundamental para oponerse a la ética del perfeccionamiento genético la encuentra Sandel en la concepción de la vida como un don. Y se apresura a decir que la idea de don no tiene por qué interpretarse en términos religiosos. Él creo que es un religioso. Estamos en el contexto de Estados Unidos, pero insiste que no hay por qué verlo en términos religiosos. Cabe pensar que la vida es algo que recibimos, que escapa de nuestra voluntad, sin necesidad de atribuir su origen a Dios, diríamos a la evolución, pero ahí también estaría el aspecto azaroso. Y lo que sí juzga fundamental es que si dejamos de considerar nuestras capacidades y logros humanos como algo que hemos recibido, y pasamos a verlos como el resultado de la revolución genética, entonces se transformarían tres elementos centrales de nuestro paisaje moral. O sea, cambiarían tres cosas, tres virtudes, que para eso son fundamentales. La humildad, la responsabilidad y la solidaridad. Estarían en riesgo. Esos tres virtudes que son presupuestos necesarios para que podamos comportarnos, podamos tener una vida moral. La humildad estaría en riesgo, porque la creencia en que nuestros talentos y habilidades no son enteramente obra nuestra es lo que contiene nuestra tendencia a lo que los griegos clásicos, ¿verdad?, llamaban la ibris. Nuestra ansia de control, por otro lado, aumentaría, digamos, de manera desproporcionada, y eso significaría también un gran aumento de la responsabilidad que alcanzaría, dice él, proporciones intimidantes, en la medida en que cada vez habría menos que atribuir al azar y más a la elección. Y finalmente, el aumento de la responsabilidad por nuestro destino y el de nuestros hijos podría reducir el sentimiento de solidaridad hacia los más desafortunados y nuestra capacidad para reconocer que compartimos un destino común. La meritocracia, menos contenida por el azar, se volvería más exigente, menos compasiva. Esto lo escribió antes del libro que se ha convertido en bestseller, ¿no?, contra la idea precisamente de la meritocracia. Quizás es lo que le llevó, ¿no?, a desarrollarlo, yo creo, de manera excesiva, porque creo que naturalmente hay razones como para ser escéptico respecto al mérito en algunos aspectos, pero no tanto como lo hace Sandel. Bueno, es interesante señalar que, de manera parecida a lo que ocurría con Habermas, Sandel no está en contra, por ejemplo, de la investigación con células madre embrionarias, pero sí a favor de la prohibición de la clonación para fines reproductivos. O sea, los dos autores discrepan de lo que podría considerarse como la opinión más común que cabe encontrar en lo que parece ser el paradigma filosófico dominante en este campo, que yo creo que es el liberalismo en términos morales y políticos. Pero no lo hacen, esto es importante, no lo hacen porque estén anclados a una concepción, digamos, tradicional del mundo, de la política y de la moral. Lo hacen, cabría decir, por el peligro que ven de que la revolución genética pueda acabar con la concepción de la moral y de la política del mundo moderno y de la Ilustración, que es la nuestra, claro. Y por eso Sandel remarca que si consideramos cuál es la clase de libertad a la que aspiramos, el mundo que queremos, nos tendríamos que dar cuenta de que cambiar nuestra naturaleza para encajar en el mundo, y no al revés, cambiar el mundo para que encaje en la naturaleza, es la mayor pérdida, dice, de libertad posible.
ver la ingeniería genética como la máxima expresión de nuestro deseo de vernos en la cima del mundo, de dominar la naturaleza, sería una visión errónea de la libertad. Amenaza con suprimir nuestra apreciación de la vida como don y con dejarnos sin nada que afirmar o contemplar más allá de nuestra propia libertad. Bueno, no sé si me estoy alargando demasiado, creo que en 5 u 8 minutos acabo. Yo no creo que ni a Habermas ni a Sandel se les pueda dar del todo la razón. Como algunos de los críticos de Habermas, por ejemplo, han sostenido, el que nuestras disposiciones genéticas no tengan un origen natural no tiene por qué suponer un menoscabo en el estatus moral de las personas, siempre y cuando se respeten ciertas condiciones, que son los límites a los que antes me refería. O sea, no parece que haya razón para que alguien deje de sentirse como un ser autónomo e igual, en principio, a los demás, si las mejoras genéticas introducidas pues, no suponen que esté condenado a ser el tipo de persona que otro ha decidido que fuera. Ese me parece que es un límite infranqueable. Pero, digamos, evitar que alguien venga a este mundo en unas condiciones que le sitúa por debajo de un cierto umbral, me parece que eso sí que está justificado. Y algo parecido puede decirse en relación con las tesis de Sandel. El que la vida deje de ser un don, fruto del azar o de la intervención divina, y pase a considerarse más bien como el resultado de procesos ampliamente determinados por la voluntad humana, podría efectivamente contribuir a elevar, por así decirlo, la ibris de la humanidad, pero no tiene por qué acabar con las virtudes, con la humildad, responsabilidad, solidaridad, que fomentan y que efectivamente seguramente son condiciones al menos contribuyentes de la moralidad. Y no lo son, o sea, no sería un obstáculo siempre y cuando se respeten las condiciones, los límites que yo mencionaba. Pero en la obra de estos dos autores hay también un elemento, una advertencia de gran importancia y que sería más que temerario no tomar en consideración. Se trata de que el desarrollo tecnológico de la neurociencia, de la inteligencia artificial, ya en lo que aquí nos interesa de la genética, plantea ni más ni menos que el riesgo de que dejen de existir algunas prácticas tan característicamente humanas como lo que llamamos moralidad. De manera semejante a como el calentamiento global es una amenaza a que en el planeta pueda seguir existiendo cierto tipo de vida que incluye la de los seres humanos. Esto no parece ser un problema para quienes defienden el llamado poshumanismo o transhumanismo, que o bien celebran la desaparición del Homo sapiens y su sustitución por una especie superior, o bien dan por inevitable que ese proceso ocurra. Pero no creo que la inmensa mayoría de la gente, incluyendo aquí a los científicos, sienta mucha simpatía por ese movimiento, estos poshumanistas, que al menos hoy por hoy sigue siendo visto como algo propio de intelectuales excéntricos, iluminados e invadidos, esto sí, por una ibris que les lleva justamente a la desmesura, a la irrazonabilidad. Casi todos pensamos que un mundo en el que no fuera ya posible la vida moral constituye más bien una pesadilla a evitar y no un paraíso que alcanzar. Pero entonces merece la pena detenerse a pensar cuáles son las condiciones, los presupuestos en los que descansa nuestra moralidad. Y eso nos ha de llevar, creo yo, a valorar y a tomarnos muy en serio planteamientos como los de Habermas o Sandel. Habermas tiene toda la razón, a mi juicio, al insistir en que hay ciertos rasgos de la naturaleza humana y que pueden ser afectados por intervenciones genéticas antes y después del nacimiento, de los que depende el que podamos vernos como seres dotados de libertad y aproximadamente iguales, y en consecuencia que seamos capaces de guiar nuestra conducta por normas y por razones. Y me parece que también hay un importante fondo de razón en los temores que Sandel abriga en relación con el ideal de perfección que parece perseguirse con la tecnología genética, que algunos persiguen con la tecnología genética. Y desde luego yo creo que acierta completamente Sandel al subrayar que la moral no es únicamente una cuestión de autonomía, al menos si la autonomía se entiende, a la manera de cierto liberalismo, en términos de satisfacción de los deseos de los individuos. Puede haber muy bien buenas razones para poner límites a esos deseos, provenientes de un paternalismo justificado y también de la necesidad de evitar un daño a otros o de alcanzar el bien común. Tan es así que la reflexión en torno a lo que cabe llamar las condiciones de la moralidad no es para nada una cuestión de nuestros días, aunque la revolución tecnológica que estamos viviendo viene a prestar, cabría decir, un especial dramatismo a lo que anteriormente aparecía en el razonamiento
más bien como simples hipótesis. Hoy ya no son hipótesis, son más que hipótesis. Pero por poner solo un par de ejemplos y traídos de la filosofía del derecho, Herbert Hart, en su famoso libro del 61, El concepto de derecho, dedicó un capítulo titulado El contenido mínimo de derecho natural, que se inspiraba en la tradición empirista de Hobbes y de Hume, para poner de manifiesto que lo que justificaba, explicaba que existieran algunas normas, por así decirlo, indisponibles, que no podían verse como resultado de la voluntad humana, eran ciertos rasgos de la naturaleza humana, como la igualdad aproximada o la vulnerabilidad. Sin ellos no podríamos explicarnos el derecho, y de ahí, por cierto, las dificultades de existencia del derecho internacional. Precisamente si hay algún Estado que prácticamente sea invulnerable, si no hay una mínima igualdad, no puede existir un sistema jurídico propiamente dicho. Y algunos siglos antes, en el XVII, Samuel Pufendorf consideraba que una de las características esenciales de los seres humanos, a ver qué les parece esto, algo que les empujaba a la sociabilidad, puesto que hacía que se necesitaran los unos a los otros, era la imbecilidad. Lo decía en latín, imbecilitas, o sea, su indigencia, su condición de seres imperfectos e inacabados. Una idea que me parece está también en Habermas o en el alegato de Sandel contra la perfección. De manera que si los seres humanos, o algunos de ellos, dejaran de ser aproximadamente iguales entre sí, vulnerables e imperfectos, entonces no tendríamos moral, o no tendríamos la moral tal y como la conocemos. Nuestros valores ya no podrían ser los de igualdad, libertad y fraternidad o solidaridad. Esta amenaza no es ninguna fantasía, y es además probable que termine por convertirse en realidad si no aceptamos la existencia de ciertos límites y actuáramos con la irresponsabilidad mostrada por el científico He Yang-Kui, pero no solo por él. Hace ya muchas décadas que el filósofo Robert Nozick, uno de los principales inspiradores del neoliberalismo, basándose en un estado mínimo, que es lo que él defendía, propuso la idea de un supermercado genético, que muchos han tomado en serio y siguen defendiendo. Supermercado genético, los neoliberales, ¿verdad? Y uno de los descubridores de la estructura del ADN, James Watson, no ve problemas en que se lleven a cabo prácticas eugenésicas siempre y cuando no sean impuestas por el Estado, o sea, sean libremente decididas, es de suponer que por los padres. Hay naturalmente muchos otros ejemplos que se podrían poner de intelectuales que piensan que el uso del conocimiento genético debería quedar librado a la acción del mercado. Y sin embargo, si dejáramos que la ingeniería genética quedase regulada por esa ley, la del mercado, por la lógica del capitalismo, es prácticamente seguro que la moralidad dejaría de existir. De manera semejante también aquí a lo que ocurriría con la vida inteligente en el planeta si no se le ponen frenos al capitalismo, a la lógica del beneficio y del consumo. Como varias veces he dicho, el otro tipo de liberalismo, al que a veces se denomina liberalismo igualitario, representado por autores como Rawls, Dworkin, Nagel, Buchanan, establecen ciertos límites, que ahora podemos decir, son también los límites que hacen posible la moralidad. Y sin embargo, también aquí, a propósito de las discusiones muy vivas que están teniendo lugar dentro de este último paradigma, el liberal, no deja de haber motivo para la alarma. Se trata de que sin un sistema público de salud, que podría quizás admitir los seguros privados, pero de manera marginal, no parece que pueda asegurarse un acceso igual de la población a las mejoras genéticas, lo que llevaría a que efectivamente al cabo de algunas generaciones dejara de haber humanidad, o al menos una única humanidad. Es verdaderamente impactante a este respecto comprobar hasta qué punto las discusiones sobre justicia genética en el mundo anglosajón están en muy buena medida dedicadas o conectadas con el tema de los seguros médicos. La conclusión de todo ello, en mi opinión, no es muy alentadora, pero sí clara. Un componente esencial de la racionalidad, al menos de la racionalidad práctica, es la noción de límite. Y no hay ningún motivo para pensar que ese límite vaya a respetarse de manera espontánea, sin necesidad de normas, que sin embargo son difíciles de establecer y de hacer cumplir. Yo creo que esas normas, que entre otras cosas deberían regular la actividad de los investigadores, tendrían que ser las que antes sugería, normas considerablemente liberales. Pero su aplicación tendría que hacerse depender de la satisfacción de algo así como un principio de precaución que podríamos formular de esta manera.
no hagas nada que pueda considerarse razonablemente como una contribución a eliminar o a erosionar gravemente los presupuestos de la moralidad. No es gran cosa lo que se puede decir, pero yo creo que conviene ser cautos, no darse importancia a los que se ocupan de bioética. Yo creo que a veces por razones más bien, ¿no?, de ideología gremial, suelen repetir mucho lo importante y fundamental y difícil que son sus trabajos, para hacerse un hueco, por ejemplo, en el próximo plan de estudio, ¿no?, de la Facultad de Medicina. Bueno, conviene, diríamos, ser más cautos y ver con cierto escepticismo lo que es la ciencia. A mí una cosa que leí hace tiempo en Ortega siempre me pareció que estaba muy bien dicho. Él decía: admiro profundamente a la ciencia, no tanto a los científicos. Los científicos no son tampoco mejores. Y yo con esto acabo. Una broma, si me permiten, ¿verdad? Que yo creo que el número de idiotas en todas las profesiones es una constante. De tal manera que el porcentaje de idiotas entre los albañiles más o menos es el mismo que podemos encontrar entre los catedráticos de universidad. Muchas gracias. Tenemos pues un pequeño tiempo para preguntas y el auditorio. Sí, Amparo, por favor. Bueno, muchas gracias. Como lamentablemente me tengo que ausentar, pero he disfrutado de la conferencia de Manuel Atienza. Bueno, primero felicitar a la cátedra y felicitar al profesor Atienza por la exposición. Y no me resisto a aportar algunos datos más al caso de Francis Mojica, que conozco bien y que entra de lleno en los problemas de bioética y de ética y de moralidad que ha puesto sobre la mesa el profesor Atienza. Porque yo creo que el por qué a Francis Mojica no le han dado el Nobel está en una lucha de dos principios entre la humildad de Francis y la soberbia de muchos científicos, ¿no? Y cuento un poco solo algunas cosas, como aquí en el auditorio hay mucha gente joven, para animarles a la importancia que tiene una tesis doctoral. El descubrimiento de Francis Mojica fue su tesis doctoral. Él no pensaba que lo que había encontrado en su tesis doctoral fuera de la importancia que luego tuvo. Pero Francis lo que hizo ante ese descubrimiento, que lo vio inmediatamente y lo vio su director de tesis, el profesor Rodríguez Varela, fue hacer lo que hacen todos los científicos, presentarlo en forma de póster en congresos de la especialidad, mandarlo a revistas, empezando por las de mayor impacto. El concepto ese de impacto, sabéis que es muy de los científicos, de mayor impacto. Y ahí efectivamente se topó con una soberbia científica, según la cual, si Francis Mojica no tenía el impacto de los científicos renombrados, pues probablemente lo que decía Francis no era verdad, por mucho que lo justificara con muchas evidencias científicas. Con lo cual las mejores revistas iban rechazando sus artículos y él los iba publicando en las de inferior categoría. Sabéis que en el mundo de la ciencia hay una revisión por pares. Si no te aceptan el artículo, pues tienes que probar en otra y puedes probar en otra. Lo que sí caracterizó a Francis fue la humildad y la tenacidad, y siguió presentando el tema CRISPR, al que él le dio nombre. Por supuesto, él nada más alejado del capitalismo, con lo cual no sabía lo que era una patente, ni le importaba, ni lo patentó jamás. Y aun cuando se lo decimos, le extraña que se lo digamos, pasa completamente del valor económico que aquello tuviera. Pero, sin embargo, cuando finalmente las científicas Charpentier y Doudna vieron un póster, por fin vieron el póster de Francis, pensaron que podían tirar del hilo y que aquello olía bien, que aquello tenía fundamento, ¿no? Ese fue, por supuesto, la técnica derivada de ese descubrimiento. Sí fue patentada por Charpentier y Doudna,
y retrasó luego, por una lucha entre las patentes, el que el propio descubrimiento fuera objeto del Nobel. Lo que ya fue una estupidez absurda es que, no sé si ustedes saben que el Nobel se puede, por un mismo descubrimiento, dar a 3 personas, con lo cual, aunque Francis no fuera mujer, era absurdo porque cumplía la paridad, es decir, se le podía haber dado a Charpentier, a Doudna y además a Francis Mójica. Quiero también decir a favor de la ciencia española que yo viví cómo los científicos españoles se volcaron con el caso Francis. Para que alguien sea nominado al Nobel, se hace, la Fundación Nobel manda a los mejores o a los más prestigiosos investigadores que propongan el descubrimiento y a las personas, y la ciencia española se volcó. Me consta que se volcó porque no era normal tampoco, no es normal tampoco que la ciencia española desde Ramón y Cajal no haya obtenido un Nobel. Creo que fue un caso de injusticia, de mirar las apariencias, como decía el profesor Atienza. Alicante no era Oxford, no era Stanford, no había una patente detrás y estaba la gran humildad de Francis. Pero bueno, a cambio de eso yo recordaré, y se me ponen los pelos de punta, cuando Francis obtuvo uno de sus primeros galardones, que entró en la Real Academia de Medicina, el Paraninfo de la Universidad de Valencia, con todos los estudiantes de medicina adorando a Francis como si fuera el cantante más de moda. Yo no había visto a fans incondicionales entre jóvenes científicos. Eso sí que emocionó a Francis. O sea, es la primera vez que yo a Francis lo vi realmente conmovido por su descubrimiento. No le importaba nada la patente, pero a aquellos estudiantes le importaba muchísimo. Con lo cual creo que es una historia que merece ser contada, como has hecho, Manolo. Merece la pena que lo conozcan y que lo conozcan los jóvenes científicos. He tenido ocasión de debatir con Francis el caso del chino y con Lluís Montoliu, que es su íntimo amigo, que le hablé a Macario de él, que es el presidente del Comité de Bioética del CSIC. A ellos les horrorizaba el caso del chino, pero no porque no se pueda intervenir en el ámbito genético, aunque yo creo que también está un poco magnificada la genética al lado de la epigenética, que es todo lo que está alrededor del individuo y nos hace ser como somos: el ambiente, la educación, la clase social, la clase económica, y que tampoco hemos conseguido ahí una igualdad que nos permita a todos tener las mismas oportunidades. Y en el caso del chino, el problema que ellos comentaban, y tú, Manolo, sabes más que yo y ellos saben más que yo, no era que hubieran intervenido genéticamente, sino que en el momento en el que la ciencia estaba, se había utilizado a las gemelas como unos ratones, o sea, como unos ratones de laboratorio para experimentar algo que estaba a años luz de poderse hacer. Con lo cual, a lo mejor, uno de los principios, yo creo que también debe ser, o podría ser, un concepto difuso, pero que es el de prudencia, el de ver hasta dónde un descubrimiento, cuánto le falta para poder aplicarse. Y nada más, he disfrutado muchísimo y quedo emplazada a que conozcas a Francis Mójica. Sí, me encantará. Estará entre mis empeños que os podáis conocer. Sí. Muchas gracias. Sí. Si me permites hacer un comentario. Esto es verdad, yo decía, es un caso fácil, todos estaban de acuerdo, y de hecho había, por lo visto, un científico ruso, tengo ya anotado, Kebrikov, que estaba a punto de hacer una experimentación clínica y paró precisamente, ¿verdad?, como consecuencia. O sea que esto es cierto y había un consejo. Ahora, esto de que los científicos españoles se volcaron tantos, hubo excepciones, ¿no? Debe ser los que están en la NECA.
porque los de ANECA parece que no se enteraron hasta el año 2021. Y el descubrimiento, que efectivamente, yo he leído últimamente bastante, me interesaba mucho esto de Mojica. Se dio cuenta, digamos, de la existencia, ¿no?, de esas estructuras repetidas, palindrómicas, tal y cual. Pero luego tardó 10 años, según dice él, en darse cuenta de cuál era su función. Que su función era que era un sistema de inmunidad. Y eso fue, digamos, después. Pero en todo caso, fue en los 90. Y parece que estos científicos de la ANECA tardaron un poquito de tiempo, ¿no? Bueno, te diré... Y luego pusieron también algún obstáculo a hablar de que pudiera seguir adelante. Bueno, te diré con lo de sus la ANECA. investigaciones. No, el problema de la ANECA, yo creo que efectivamente podría haber sido catedrático por decreto ley, sin pasar por la ANECA, pero el problema es que Francis no quería rellenar los papeles. O sea, no es que la ANECA no le quisiera hacer catedrático. Por eso te digo que sí hay que conocer a Francis. Yo creo que hay buenas razones éticas para ser un objetor de la ANECA. Yo creo que hay buenas razones éticas. Y para colaborar con la ANECA, digamos, uno tiene que romper quizás apelando al mal menor. Yo colaboro porque es un mal menor que yo esté ahí en lugar de otro. Pero es que los científicos españoles y los universitarios españoles no queremos enterarnos de lo que está pasando y del desaguisado que supone la ANECA. Y yo creo que el caso de Mojica es extraordinario. Y nadie dice nada. Se han volcado. Yo, bueno, no sé, a lo mejor resulta que hay muchísimo escrito sobre esto y la injusticia que se le ha hecho con lo de la ANECA. Yo no lo he encontrado, ¿eh? No, pero por ahí. La ANECA, perdona, y yo soy también crítica con la ANECA. Sí. El tema de la ANECA, insisto, es que Francis consideraba que rellenar los papeles para ser catedrático era una pérdida de tiempo que no estaba dispuesto razón, ¿no? a hacer. O Tenía sea, razón, ¿no? Quiero decir que es que bueno. Pero digo, no, si estos burócratas con 2 R's de la ANECA no se dan cuenta, digamos, de que tienen que saltarse el procedimiento, quiere decir no ser unos estúpidos formalistas, sino ir al fondo, pues es que algo va. Bueno, pero una cosa, tú como que tienes toda la responsabilidad, etcétera, yo diría que como jurista, esto que has dicho del Nobel, en realidad se le podría dar todavía, por lo siguiente, porque el Nobel se ha dado por la técnica. Pero claro, él ha dicho y repetido, y que tiene razón, que él no es el que ha desarrollado la técnica. Él lo que descubrió es ese sistema de inmunidad, sin el cual naturalmente no se hubiese desarrollado pero es una cuestión distinta. O sea que todavía, digamos, a lo mejor existe alguna posibilidad de decir que se dé otro Nobel, no por la técnica, sino por haber descubierto ese sistema inmunológico tan peculiar de las bacterias. Ojalá. Sí. Ojalá. Muchas gracias, Amparo Navarro, por tu intervención. El profesor Pérez Lledó había pedido la palabra. Yo quería hacer un comentario muy general sobre el fondo de tu postura, que has explicitado hacia el final de la conferencia, ¿no? Y, claro, yo ahí he reconocido a este sí que es mi Manolo, ¿no? Es decir, porque aunque mucha gente lo utiliza este discurso como en tono crítico, yo lo utilizo en tono elogioso, un poco dicho con palabras que parecen más críticas, es que lo quieres todo. Bueno, es que hay que quererlo todo. Y ese búsqueda una vez más de Manolo, no siempre se comporta así Manolo, pero el mejor Manolo se comporta buscando términos medios, se deja seducir por puntos que no son el suyo de partida, pero incorpora y sabe reconocer las virtudes de posturas que en principio están alejadas y busca la síntesis. Bueno, yo he percibido esa postura, digamos, intermedia, que yo también simpatizo con ella. Es decir, la de que, bueno, intervenciones genéticas sí, con cautelas, pero sí, no hay por qué negarse a ellas, siempre y cuando se respeten esos límites a los que te habías referido más bien al comienzo de la conferencia. Bueno, estoy de acuerdo. Es decir, que hay que asumir riesgos. El problema es si, dado como has acabado la conferencia, el riesgo es algo tan enorme, tan pavoroso. Claro, la cuestión no es ya
el grado de probabilístico, el grado de probabilidad matemática de que, permitiendo, en cierto modo, con cautelas, pero por muchas cautelas siempre hay riesgos. La cuestión es que, aunque el riesgo uno esté dispuesto solamente a asumirlo cuando el riesgo es la probabilidad es bastante remota, bastante escasa, pero está uno dispuesto a subir probabilidades, esa probabilidad muy pequeña, técnicamente, valorativamente, es mucho más peligrosa cuando el riesgo es pequeñísimo, pero si se realizara es el acabose, ¿no? Por un ejemplo, en situaciones en que no hay un riesgo de guerra nuclear, pero cualquier medida y cualquier intervención, por muy remota que esté conectada y muy difícil que esto contribuya a una guerra nuclear, es tan gordo a lo que nos estamos arriesgando que ya no es cuestión de hacer cálculo de probabilidades y de riesgo, o que en ese cálculo de probabilidades es decisivo la gravedad de lo que nos estamos jugando. Y claro, la gravedad de lo que nos estamos jugando es nada menos, como tú bien decías, siguiéndole a Habermas, ¿no? Pues que desaparecería la moral, que desaparecerían nuestras prácticas morales y que con eso estaríamos renunciando a nuestra humanidad misma, ¿no? Esto me suele saber correr que, claro, Alexis lo toma de Habermas, ¿no? Cuando hace su fundamentación trascendental de los derechos humanos y tal y cual, y en general su fundamentación de la red del discurso y de la moralidad, en el fondo es un argumento que supondría dejar de ser nosotros mismos, ¿no? Prácticas humanas de racionalidad humana tan básicas, ¿no? Claro, si el riesgo es eso, entonces uno diría, lo que uno en principio está dispuesto en esta postura intermedia de asumir ciertos riesgos, a lo mejor eso nos llevaría, y a mí no me gusta, no me hace gracia, pero nos llevaría a un cordón de seguridad, digamos, y cortar, poner la barrera de seguridad en un lugar más amplio, o sea, la barrera prohibitiva, digamos, prohibir más de lo que estaría justificado prohibir, dado que el más mínimo riesgo sería un riesgo de algo muy gordo. No sé si me explico, ¿no? Y ese estudio pues, llevaría a una postura no tan equilibrada como pareces buscar, sino que lo que se derivaría de tu postura sería una postura bastante prohibicionista. Y a lo mejor tienes razón, ¿eh? No lo digo en tono crítico, a lo mejor tienes razón, porque efectivamente es el argumento de lo que nos estamos jugando, si en la medida que sea cierto, justificaría posturas mucho más conservadoras en este tema, más prohibicionistas. Sí. No, yo creo que tienes mucha razón en lo que dices, y eso justificaría, digamos, una interpretación del principio de precaución, en el sentido de que en caso de duda abstente, claro. Si tienes dudas sobre si efectivamente eso va a poner en riesgo, debes no hacerlo, a investigación o lo que sea. Claro, pero al mismo tiempo, Yonchu, yo creo que una postura prohibicionista, como por ejemplo el Convenio de Oviedo, se ha mostrado que era un error, porque claro, esa prudencia extrema que hay que tener, recuerdo que era lo que decía Bertrand Russell, ¿verdad?, sobre lo del armamento nuclear, claro, aunque sea muy remota, pero claro, es tan horrible, digamos, las posibles consecuencias. Pero digo, eso hay que necesariamente equilibrarlo con el conocimiento de la realidad que tenemos, con la prudencia, y sabemos que hay ciertas cosas que son inevitables. Y entonces, claro, la ciencia es la ciencia. Por eso yo también decía, ojo, no idealicemos esto de la ciencia. La ciencia es la ciencia. Y sabemos que hay ciertas cosas que es imposible, que se van a parar, y no se han parado. Y entonces no queda otra, igual que pasa con el calentamiento global. Claro, todos sabemos qué es lo que habría que hacer, tomar medidas ya. Pero el problema es que, sí, la gente, si hace una encuesta, todo el mundo está de acuerdo. Qué horror el calentamiento global, etcétera. Pero ¿quién está dispuesto a vivir de la manera como habría que vivir para que efectivamente cortásemos radicalmente el peligro? Bueno, pues no cabe otra que ser prudente. Yonchu, ya sé que a ti te cuesta, pero... Es una broma. Estamos de acuerdo. Quizás la única diferencia es que yo soy más pesimista. Quiero decir que hemos perdido. Es que hemos perdido muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, una cosa que hemos perdido es la existencia de una opinión pública y no nos hemos dado cuenta. Ha desaparecido la opinión pública crítica, ha desaparecido. Las redes sociales y los móviles han terminado con ella. Habermas, como sabes, hizo la tesis doctoral sobre esto, ¿verdad? Y como si tal cosa.
y no es por nada, pero en la universidad que yo conocí, que aquí no soy el mayor, pero casi, pues han desaparecido algunas cosas realmente valiosas y la gente no se da cuenta. Yo veo que los jóvenes no se dan cuenta. A ver, ya que está la rectora, y siento, digamos, ser crítica. Yo diría, ¿qué es lo que se ha perdido? La institución. Se ha perdido el sentido de la institución. Incluso cuando nos peleábamos, yo recuerdo con Pepe Aguiló, con el que compartí algunos años en la Facultad de Derecho de Palma, que las peleas eran terribles, cada día, casi cada minuto, pero había una institución. Es decir, ahora no hay institución, ahora hay un conjunto de individuos que van a dar clase. Y los muy serios como Mojica tiene un laboratorio y se pone a investigar algo así. La institución ha desaparecido, casi nadie se pone en el lugar de la institución y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de lo que eso supone. O sea que pesimismo de persona mayor. Ya sabe lo que decía Aristóteles, ¿verdad? El viejo, como ha vivido mucho y ha visto mucho, pues tiende al pesimismo. Entonces lo de Oviedo no, pero luego no muy lejano. No, lo de Oviedo fue... No mucho más. A ver, vamos a ver. Otra cosa que yo creo que es muy importante es no darse excesiva importancia. O sea, esto de los bioéticos y que a veces los científicos, yo creo que lo asumen porque es cómodo para ellos. Como decir, yo me ocupo de esto y de lo de la ética y tal, vienen otros y que me digan a ver qué es lo que está bien o no sé qué y tal. No darse importancia. Lo que puede hacer un bioético o un llamado especialista en ética es poco. Algunas cosas de sentido común, digamos, y de facilitar a lo mejor cierto diálogo o algo así. Pero no más. Aquí no se le va a ocurrir lo del principio de precaución, naturalmente a todos. O sea, si uno lee la literatura sobre el asunto, digamos, ya hay ya miles y miles y miles y miles de páginas, pues al final lo que queda creo que más o menos es esto, las cosas de sentido común y darse cuenta, claro, del riesgo en el que vivimos, ¿no? El problema, Jonchu, yo creo que esto de que el dinero y la propaganda pueden acabar con las cosas más valiosas que tenemos, ¿no? Porque yo decía, claro, que aquí no tenemos, que yo sepa, ningún contrato con una agencia de publicidad y tal. Los catalanes y algunos, y supongo que los de Carlos III y tal, lo tendrán. Y su obsesión es rankear a la universidad. Y claro, sabemos, ¿qué hay que hacer para rankear a la universidad o a la revista Doxa? Pues bueno, perder el tiempo y ponerte, digamos, a rellenar formularios y tal para que, diciendo que los autores, digamos, de los rankings, pues utilizan y así vas subiendo. Y dinero, otras cosas de las que se quejaba Mojica, y creo que es de las cosas peores también, claro, de la organización de la investigación, que la investigación básica resulta desincentivada. Y que, por lo visto, a este Mojica lo que le dicen es que le dan dinero para hacer investigaciones aplicativas, porque, claro, los laboratorios lo que quieren es ganar dinero, y rápido. Pero, claro, eso es tremendo. Y es peor todavía, Amparo, yo creo, para nosotros, para los juristas y la gente de ciencias sociales. ¿Por qué? Porque en la ciencia hay ciertos elementos de corrección. O sea, que creo que no es nada limpio el asunto. Pero bueno, luego está el experimento, etcétera, y las cosas más o menos, como hemos visto, no se le reconocerá, pero se usa la cosa. En Derecho y Ciencias Sociales la cosa es peor, por las características que tiene, ¿no? Y sin embargo hemos aceptado de manera bobalicona los criterios que se nos imponen en la NECA, por ejemplo, lo del impacto. Pero soy imbécil. ¿Cómo que lo del impacto? ¿Quién te ha citado? Si tú escribes algo sobre derechos humanos, lo más importante sigue siendo Kant, la fundamentación de la metafísica de las costumbres, yo qué sé, o trabajos escritos hace muchísimo tiempo. Claro, quiero decir que es... Hay una corrección en eso, que eres el de más impacto. Eres el profesor científico de derecho de más impacto. Tú. Bueno, está bien. O sea, que algunas veces acierta. Hasta cuando aciertan se equivocan, ¿no? Esto es lo que decía mi maestro Elías Díaz, que era así, ¿no? Que decía, hasta cuando acierta se equivoca. Bueno,
No, pero digo, a ver, lo de no darse importancia. No darse importancia no quiere decir que también al mismo tiempo, es decir, que creo que podemos aportar mucho y que creo que uno de los grandes problemas también está en la falta de cultura jurídica que tienen los científicos y la gente lega en derecho. O sea, que si tuviesen una cierta cultura jurídica en el buen sentido de la expresión, todo marcharía mejor. O sea, que yo en eso tampoco estoy, digamos... Una de las cosas de esta cátedra es importante. es que divulgue. Sí. Pep Aguiló levanta la mano. A ver, yo quería retomar un poco lo que ha dicho Pérez Lledó y un poco la cuestión del prohibicionismo, ¿no? Claro, porque ha salido la metáfora, la comparación, perdón, no la metáfora, la comparación con la guerra nuclear. Es decir, si el mal es tan grande, y claro, cuando yo lo oía, entonces no es principio de precaución, es prohibición directamente, ¿no? Claro, yo me acordaba de una cosa que decía Bobbio, que los famosos escritos que él hizo sobre la guerra nuclear y la justificación de la guerra y todo el problema de la guerra, y él venía a decir que el arma nuclear no era un arma, porque no servía al fin de la victoria, y si no servía al fin de la victoria no podía tener nunca una justificación, ¿de acuerdo? Y por tanto él era radicalmente militante por la prohibición absoluta y abolir. Pero esa idea de que no es un arma, quiere decir, ya no es si se usa bien o se usa mal el arma, es que no es un arma, porque no sirve a ninguna causa. Sí. Claro, aquí el principio de precaución, ¿por qué? Porque componentes civilizatorios al asunto uno los ve y por tanto puede ver. Sí. Claro, hay cosas que habrá que prohibir, pero funciones terapéuticas, vale, etcétera, hay, y por tanto, principio de precaución y la ponderación es posible. Sí. Cosa que en el caso del arma nuclear uno podría decir no cabía. Sí. Entonces, al final, la cuestión es el riesgo. Yo estoy de acuerdo en esa idea de el riesgo es alto, pero cabe un uso civilizatorio de estas técnicas, con lo cual ser conscientes del riesgo que corremos, pero no negarse, porque es imparable. Tienes razón, aunque también se puede decir que la analogía no tendría que ser tanto con las armas nucleares, sino con la energía nuclear, que claro, que puede usarse de una manera o de otra. Y precisamente algunos te dicen, mira, en esta época de transición, si no se usa, vamos, transitoriamente energía nuclear, a ver cómo lo hacemos. O sea que si vamos atrás y nos situamos en lo que es, diríamos, el conocimiento de la tecnología nuclear, estaríamos un poco en las mismas. Que también, si no, digamos, lo que se le preguntan a los franceses, ¿no? Que claro, nosotros no producimos, o producimos poca, o estamos por la abolición, pero claro, compramos la energía que se produce nuclearmente, claro, en Francia, ¿no? Pero por eso no es la guerra nuclear, es la energía. Y respecto de la energía, principio de prudencia. No, y otra de las enormes dificultades es que esto es una cuestión de esto que llaman la gobernanza, que claro, que esto no es de que un Estado tome una decisión. El problema es que se necesita eso que dicen esta Bonomelli hablaba el doppio binario, lo llamaban, ¿no? Es decir, por un lado legislación nacional y por otro lado legislación supranacional e internacional, claro, global. Como pasa con el calentamiento global, por mucho que hagamos, naturalmente, si no se toman medidas en términos globales, y por eso es, Joncho, lo de, claro, la prohibición de ahí radical no cabe. ¿Y qué pasó con el convenio de Oviedo? Que parece ser que lo han ratificado pocos países y no ha sido operativo. No, si te he entendido perfectamente. Te he entendido perfectamente, creo que tienes razón, igual que Pepe. Son reflexiones, digamos. Creo que es... Sí. Ahí estamos. Sí, no sé si hay alguna interés. Sí, la profesora Isabel Lifante, por favor. Sí. Yo quería preguntarte precisamente a propósito de este principio de precaución, porque lo has planteado que habría que incorporarlo. Lo que pasa es que, ¿cómo lo incorporamos?
Quiero decir, mi pregunta es, ¿qué estatus tendría este principio? ¿No sería un principio al mismo nivel que los otros de la bioética? ¿No sería más bien un principio procedimental de cómo... Bueno, sí, sería, si quieres, una especie de metaprincipio o algo así, ¿no? Una cosa que... Y además interpretado, como que dijo John Chu, naturalmente no se me ha ocurrido a mí, esto se encuentra en todos los lados. Había que interpretarlo en el sentido de que si existe alguna duda, pues no debes llevar adelante una investigación, claro. Si supone ese riesgo, ¿no? Esto habría que traducirlo en pautas específicas de comportamiento, claro, para los científicos. Y ahí está también el problema, claro. La ciencia es universal y de alguna forma difícilmente controlable, ¿no? Difícilmente controlable. Porque claro, en China, según dicen, las normas éticas o deontológicas no son muy distintas a las que existen en los países occidentales. Lo que pasa, lo que no hay es control, que eso es la dificultad, o sea que ni siquiera basta. Y claro, los de Oviedo se quedaron para salir, diríamos, en la prensa y cosas así, ¿no? Convenio de Oviedo y todo, pero claro, hay que pensar en términos de que eso tiene que tener una plasmación práctica. Por eso es tan importante el derecho. Entonces lo que existe Paco Laporte tiene toda la razón, claro, porque también en esto también hay mucha literatura sobre el soft law, o sea, derecho al conjunto de normas no obligatorias, sin sanción, sino que los científicos se reúnan, y ya no solamente los científicos. Hay un departamento en Australia, uno de estos de bioética, que han propuesto una asamblea global de ciudadanos del mundo sobre las cuestiones estas de la edición genética. Ha aparecido entre nosotros, ¿no? Lo de Gargarella y todo esto. Pero claro, y ¿cómo se eligen? Unas 100 personas, representantes de todos los países del mundo, y condiciones y no sé qué, y cómo se ponen a deliberar, y qué van a concluir en la deliberación. Pues es una especie de jurado mundial, y cualquiera que haya leído un mínimo sobre el jurado, por ejemplo, en Estados Unidos, pues sabe que es un desastre completo, y que los sesgos y la arbitrariedad es muchísimo mayor cuando hay jurados que cuando no los hay. Por eso entonces es, claro, muy complicado. Y no cabe otra que aceptar, digamos, la parte de la realidad que es inevitable. O sea, hay que evitar un terrible peligro, pero claro, viendo lo que hay. Viendo lo que hay. Y entonces, pues sí, saber... no es mucho, es decir, el principio de precaución, yo también lo creo, ¿no? Pero no hay otra cosa. Quizás en eso sí que tiene razón lo de Sandel, ¿no? Es decir, fomentar este espíritu, digamos, de humildad, de modestia, de darse cuenta, y también los científicos, de que las cosas son más complejas de lo que pudiera parecer. Yo me acuerdo que estábamos comentando con Rosa un seminario que hicimos hace 40 años, ¿no? Yo qué sé, con Sols, que es fue uno de los grandes científicos, ¿no? Aquí también, ¿no? Vinculado con Alicante. Yo me acuerdo de una conversación con él, que dice, claro, aquí la diferencia entre ciencias sociales, derecho por un lado, y las ciencias empíricas, ciencias de la naturaleza, es que nosotros trabajamos relativamente con pocas variables, pero muy precisas. Y vosotros trabajáis con muchas, relativamente muchas, y muy vagas, muy imprecisas. Bueno, es verdad. Pero tratar de hacer alguna combinación es inevitable, ¿no? Es inevitable. Y yo creo, no sé si hay muchos científicos aquí, pero tenía ganas de decirlo, que a mí me parecen muy poco valientes. Y esto que digo, la falta de valentía, yo la veo no solamente en los científicos, sino en la gente y particularmente en los jóvenes. ¿Cuál ha sido el principal problema que hemos tenido en España político, en el País Vasco? Terrorismo, etarra y el miedo que inculcó en toda la población vasca, que se comportó, con algunas excepciones naturalmente, con una cobardía inmensa. Y yo veo la cobardía ahora de los jóvenes en la universidad. No están dispuestos a arriesgar nada
O sea, ni siquiera que alguien le salude, diríamos, en fin, con no mucha alegría, o que le retire el saludo. Forma parte del individualismo y esto de que se ha perdido la idea de la institución. Entonces, cada uno es un individuo, una mónada, ¿verdad?, que busca su salvación individual y ya. Y creo que en fin, con esa pauta de comportamiento corremos peligros terribles, ¿no? Sí, Antonio Martínez Llorente. Bueno, Montoliu aportó en una charla que se hizo justo en la universidad cuando se constituyó el Comité de Bioética, aportó algunos datos respecto a esta técnica y al caso del experimento chino. Y lo aportó desde el punto de vista de la biología, no desde el punto de vista de la ética, ¿no? Y es que esta alteración en el código genético, ¿se oye? Vale. Esa alteración en el código genético produce una alteración en el balance. Es decir, la correa de Hansen, una alteración en el balance, ¿vale? En el balance del código humano. Es decir, que las consecuencias de que tú alteres un gen en su estructura no son inocuas, porque una enfermedad está regulada, está balanceada en su concepción cuando se constituyó el gameto, y el fenotipo que va a manifestar ese ser humano está alterado respecto a la norma, pero balanceado en él mismo. Entonces, alterar un gen, no sabemos, esto es lo que están viendo, las consecuencias que tiene de alteración del conjunto del genoma. Entonces, tal vez el problema está en ese principio de prudencia, en ver si tenemos capacidad de alterar algo que pertenece a una evolución y que vamos a dar un salto que no somos capaces de medir. Ya no tanto porque se manipule desde un punto de vista intencionado, respecto a un fin, sino porque desde el punto de vista de la biología no se saben las consecuencias que tiene una alteración genética. Se hace esta aportación que Montoliu hizo y que probablemente esto enriquece el discurso, porque claro, habrá que tener un principio de prudencia tanto desde la ciencia pura como desde la regulación de esa intervención, porque evidentemente toda la ciencia médica quiere construir una sociedad libre de enfermedad. Sería nuestra aspiración, ¿no? Pero eso es imposible, porque es que los enfermos están contemplados dentro del genoma y esta es un porcentaje de población que está equilibrando el conjunto del ecosistema. Es decir, que tal vez esto hay que darle también... Creo que hay muy pocas enfermedades monogénicas, ¿no?, que dependan de un solo gen, pero una de ellas es esta de la enfermedad de Huntington, que es horrible, y uno diría, no sabemos, pero bueno, es tan horrible, digamos, el padecerla, ¿no?, que en ese caso podría, pero claro, efectivamente ahí tenemos el problema de la pendiente resbaladiza. Pero si uno empieza por ahí, el riesgo está en que uno podría decir, bueno, aquí sí, pero das el siguiente paso y sí, no, yo estoy de acuerdo que la cosa es complicada y lo que se puede decir no es mucho, pero quizás eso de ciertas virtudes, como por ejemplo esto diríamos de la humildad, y por parte de unos y de otros, porque yo cada vez que oigo estos bioeticistas, y los llaman y empiezan a decir, ¿no?, como especialistas en qué, digamos, en nada, prácticamente, ¿no? Porque el gobierno chino fomentó los experimentos, Bueno, a ver, los fomentó y los publicitó. Sí, y cuando vieron la repercusión que tuvo desde el sí, punto de vista pero, de la... Antonio, lo que yo he leído también es que, naturalmente, el que lo hizo fue este G, pero que había muchos o unos cuantos grupos de científicos occidentales que sabían y callaron. Sabían y callaron. O sea que por eso... Y no se sabe el destino de estas dos gemelas, no se sabe. No se sabe, no. Ya. Bueno, este es un caso que desde el punto de vista de esto que llamamos en derecho, la ponderación es clarísimo. Es clarísimo. No era necesario y además no era idónea la medida y aparte de todos los otros riesgos. O sea que eso está clarísimo que el GE actuó mal. Pero luego también podríamos decir, ¿y no estamos creando un tipo de incentivos que fomentan que haya GEs por ahí repartidos por el mundo y quizás no solamente en China? Bueno, es que por eso digo que lo de la ética en la ciencia conviene tomarse en serio. Y en lugar de esta idea edulcorada de la ciencia y de los científicos, lo generosos que son y lo bueno que es la competitividad y cosas por el estilo, pues, en fin,
cierta cautela, yo creo que no vendría mal. Lo de Ortega, admiremos la ciencia y menos a los científicos, mejorando lo presente. Bueno, sí. Muchísimas gracias. Yo, me ha apasionado, ha sido interesantísimo. Y quería únicamente comentar, digamos, lo que sí que, no sé, a lo mejor soy una optimista, en fin, pues que no debería ser tan optimista. Es decir, yo veo, y tú y yo, como hemos comentado, tenemos una trayectoria larga. Yo además soy mitad y mitad historia de la ciencia, y bueno, pues digamos un poquito, de alguna manera, participo de esos dos mundos, ¿no? Es decir, yo veo en estos últimos años cosas que a favor, que además ese trasvase entre aspectos, los aspectos éticos, los aspectos científicos, en senso estricto, se va mejorando. Por ejemplo, la introducción sistemática en las facultades de medicina de una asignatura que se llama bioética. O sea, eso no existía, eso lo puso en marcha Emilio Balaguer aquí en la universidad, en la universidad, en este caso Miguel Hernández, ¿no? Por otro lado, la existencia de los comités, cuando uno presenta un proyecto de investigación, ya sea en una universidad o ya sea va a pedir un proyecto, por supuesto, europeo, es decir, no sé, yo misma he sido Ethics Advisor de un proyecto de salud pública, por ejemplo, ¿no? Es decir, eso antes tampoco, es decir, eso ahora es que es necesario tener esos respaldos. Los comités de ética de los hospitales y, como digo, los comités de ética que existen yo creo que ahí hay mecanismos, porque además el mundo es tan sumamente complejo que no sé, que cada caso es un mundo, ¿no? Y la investigación genética, pues no me la sé, pero bueno, es decir, bueno, pues es absolutamente. Entonces, es decir, efectivamente, la prudencia, la ponderación, el hacer estudios de caso, qué pasa con esto exactamente, y luego, en lo que sí que podemos actuar es en la epigenética, lo que ha comentado antes Amparo, la rectora, ¿no? Es decir, que hay una serie de elementos fundamentales que pasan por la alimentación, la vivienda, es decir, en eso, es decir, eso sí que está clarísimo lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, bueno, la genética y, por supuesto, la epigenética, que son los factores ambientales, sociales, económicos, etcétera, que ayuden a que la gente, digamos, sea más saludable, mejore las condiciones de vida y encima, en algunos casos, como sabe mucho mejor Antonio que yo, pues puede mejorar esa, digamos, a base genética de la que se parte. Muchísimas gracias por tu fantástica conferencia. Yo tampoco quiero quedar, diremos, tan negativo, ¿no? en esto, pero el pesimismo tiene mala prensa, injustificadamente, me parece, ¿no? Y te diría, por ejemplo, yo fui miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida y te puedo asegurar que mi gran decepción es ver cómo actuaban los científicos dentro de la comisión. Porque yo pensé, estos van a ser capaces de discutir de manera más abierta, racional, libre, valiente. No. Y además te dabas cuenta de que muchos de ellos que tenían interés ligados al ministerio, pues entonces no había nada que hacer. O sea que estoy de acuerdo, creo que los comités está bien que existan, etcétera, etcétera, pero diríamos un poco la autocrítica falta mucho. Y tú, Rosa, ¿conoces alguna institución menos autocrítica que la universidad? O que la Universidad Española. Yo no. O sea, que se presume. La crítica vive en las aulas universitarias. Pero vamos a ver, ¿quién se puede creer eso? Todo lo contrario. ¿Alguien conoce algo menos crítico y autocrítico que la universidad? Yo no. Que la Universidad Española, por lo menos. Nada. O sea, que no nos engañemos. Y digo, no soy pesimista. ¿Por qué no soy pesimista? Pues yo creo que hay muy buena gente muy valiosa. Pero a lo mejor resulta que no están donde pensamos o donde se visibilizan. Están en otro lado. A mí Francis Mojica, insisto, que no lo conozco. En mi vida he hablado con él. Pero me causó una impresión, leyendo las entrevistas, decir, caray,
un tipo que efectivamente tiene las características, por ejemplo, este de Merton, lo que se supone que son las de un científico. Y bueno, está feliz y tal, pero... No, pero yo, en fin, no quiero parecer tan negativo. No. Los que me conocen ya lo saben que no lo soy. Bueno, yo... el tiempo se agota. Yo creo que la resistencia del auditorio a aceptar tu pesimismo tiene que ver con que el auditorio considera esta experiencia como valiosa, la de escuchar a Manuel Atienza, ¿no? Entonces, no todo puede ser tan malo. Muchísimas gracias, Manolo, por tu participación y, bueno, yo creo que ya damos por finalizada la sesión. Muchas gracias.